El día de hoy aprenderemos sobre los gases. Los gases poseen partículas con alta energía cinética, estructura desordenada y grandes espacios entre sus partículas, lo que permite que se expandan o se contraigan. Las magnitudes de los gases son presión, volumen, temperatura. La presión es la fuerza ejercida de las partículas del gas al chocar con las paredes del recipiente. Se expresa en atmósferas, milímetros de mercurio, pascal o kilopascal. El volumen es el espacio en el cual las moléculas se mueven. Está dado por el volumen del recipiente que contiene el gas. Se expresa en metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros y litros. La unidad más utilizada es el litro. Temperatura es el grado de movimiento de las partículas de un sistema. Se expresa en la escala Kelvin, llamada también escala absoluta. Los gases presentan un comportamiento determinado, dependiendo de las variaciones de presión, temperatura y volumen, lo que se conocen como leyes de los gases. Dentro de las leyes de los gases tenemos la ley de Boyle y Mariotte. Esta ley nos dice que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce y se expresa matemáticamente con esta fórmula: presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. En esta gráfica podemos observar, tenemos la presión 1 y un volumen 1. Cuando aumentamos la presión, el volumen disminuye. Vamos a realizar un experimento para demostrar la ley de Boyle. Entonces tenemos la presión atmosférica 640 milímetros de mercurio, una temperatura constante de 25 grados centígrados. Vamos a utilizar una jeringa, la cual tiene un diámetro de 1 centímetro. El peso del émbolo se asume que es despreciable. ¿Cómo se realiza el experimento? Se colocan una serie de pesos sobre el émbolo de la jeringa y se va haciendo la lectura del volumen. Podemos observar los datos en la tabla número 1. Entonces aquí tenemos, inicialmente empezamos con la jeringa con un volumen de 12 mililitros, sin ningún peso. Vamos aumentando el peso y el volumen va variando. Luego vamos a organizar los datos, teniendo en cuenta que la presión se define como la fuerza por unidad de área. Se convierten los datos obtenidos de peso a presión. El área de la jeringa se determina como pi por radio al cuadrado. Reemplazando tenemos el valor de pi 3,1416. El radio 0,5 centímetros lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos el área 0,785 centímetros cuadrados. Inicialmente teníamos una presión de 640 milímetros de mercurio. Esta presión la tenemos que convertir a atmósferas utilizando esta equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. 640 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas? Nos da un valor de 0,842 atmósferas. El primer peso son 200 gramos, lo convertimos a kilogramos y reemplazamos la fórmula: presión igual a fuerza sobre área. La fuerza 0,2 kilogramos y el área de la jeringa, que ya la habíamos hallado, es 0,785 centímetros cuadrados. Esto nos da un valor de 0,255 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Debemos pasar estas unidades a atmósferas utilizando la siguiente equivalencia. Una atmósfera equivale a 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados. 0,255 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿cuántas atmósferas son? Nos da 0,247 atmósferas.
Entonces hallamos la presión total, la que teníamos inicialmente, y le sumamos la que proporciona el primer peso y nos da 1,089 atmósferas. De esta manera se convierte el peso en la presión de todos los datos obtenidos. Aquí entonces están todos los datos de presión. Lo teníamos primero en peso y los convertimos en presión con unidades de atmósfera. Ahora vamos a graficar los datos obtenidos en el experimento en el programa GeoGebra. Esperamos a que cargue el programa. Bueno, se hace clic en la opción Vista y aquí seleccionamos hoja de cálculo. Se observa que aparece una ventana en la parte derecha de la pantalla. Aquí vamos a ingresar los datos de la siguiente manera. Vamos a colocar el volumen, lo tenemos en mililitros, nos va a representar el eje X, y en la columna B vamos a colocar la presión. Esta se encuentra en unidades de atmósferas. En esta columna vamos a representar el eje Y. A continuación vamos a ir ingresando los datos. Entonces el primer volumen es 12, luego 9, 8, 5.5, 4.4, 4, 3.3 y los valores de la presión. La presión inicial 0,84, 1,09, 1,34, 1,83, 2,32, 2,82, 3,31. Luego de que hemos ingresado los datos, los vamos a organizar en términos de coordenadas X, Y. Nos ubicamos en la celda C2 y escribimos la siguiente formulita: igual, paréntesis, nos ubicamos en la celda A2, colocamos coma, y la celda B2. Aquí nos aparecen las coordenadas en X12 y en Y 0,84. Nos ubicamos en la casilla y arrastramos todos los datos. Como se puede observar, ya aparecen los datos. Nos ubicamos en este icono para desplazar la vista de la gráfica. Al unirnos se puede ver una gráfica inversa. ¿Qué quiere decir esta gráfica inversa? Que a mayor volumen, menor presión. Si nosotros tenemos aquí un volumen de 12, observamos que la presión está por debajo de 2. Si tenemos un volumen de 4, la presión está por encima de 2.